Ya no quiero seguir viviendo, murmuró Clara mientras se acercaba al borde del precipicio, dispuesta a terminar con su dolor. Nunca imaginó que aquel guerrero apache, arriesgando su propia vida para salvarla, no solo detendría su caída, sino que también pondría fin a su sufrimiento y le daría un nuevo motivo para vivir: el amor. En las tierras polvorientas y castigadas de Socorro, Nuevo México, donde el año 1872 traía consigo vientos de cambio y desesperanza a partes iguales, Clara Valdés despertó esa mañana de octubre con el corazón aprisionado entre las costillas como un pájaro que presiente la tormenta. A los 24 años, su sangre mestiza la había convertido en una extraña en su propia tierra. Su piel morena brillaba como el cobre bajo el sol del desierto, y sus ojos negros guardaban la tristeza de quien había perdido más de lo que el corazón podía soportar. La casa de adobe donde habitaba había pertenecido a su madre biológica, Ayllana, una mujer apache que había renunciado a su tribu por amor a un español que después la abandonó cuando Clara tenía apenas 5 años. Don Octavio Herrera, comerciante calculador de mirada fría y manos siempre ocupadas contando monedas, se había convertido en su padrastro tras casarse con su madre viuda. Cuando la fiebre se llevó a Ayllana 3 años después, Clara quedó a merced de un hombre que nunca la vio como hija, sino como una inversión que algún día le rendiría beneficios. La mesa del desayuno ese día se había extendido ante ella como un campo de batalla silencioso. Don Octavio, sentado al extremo opuesto, la observaba con esa mirada que había aprendido a temer durante los largos años de su tutela. Calculadora, fría, como quien evalúa el precio de una yegua en el mercado antes de cerrar un negocio que lo enriquecerá. Sus dedos tamboreaban sobre la mesa de madera gastada con el ritmo impaciente de quien ha tomado una decisión y no tolerará oposición. Doña Esperanza, su nueva esposa, una mujer seca como rama de mezquite y tuáis tan amarga, ni siquiera levantó la vista de su tejido. Sus agujas se movían con la precisión mecánica de quien ha aprendido a ignorar las tragedias que se desarrollan a su alrededor, siempre y cuando no la afecten directamente. El aire en la habitación se sentía espeso, cargado con el aroma del café amargo y el humo del tabaco que don Octavio fumaba desde el amanecer. Clara podía sentir cómo el sudor comenzaba a formar gotas pequeñas en su frente, no por el calor que ya comenzaba a filtrarse por las ventanas abiertas, sino por la tensión que emanaba de su padrastro como calor de una fragua. «Hoy vendrá don Roberto Salinas a conocerte», anunció don Octavio, cortando el silencio matutino como navaja recién afilada. Su voz tenía esa calidad que Clara había aprendido a asociar con anuncios que cambiarían su vida sin consultarla jamás. «Es viudo, próspero, y está dispuesto a darte su nombre a pesar de...» Hizo una pausa calculada, saboreando el momento como quien disfruta de infligir dolor lentamente. «Tus antecedentes». Clara sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente, como si la habitación familiar hubiera comenzado a deslizarse hacia un abismo que se abría bajo sus pies. Don Roberto Salinas era conocido en todo Socorro no solo por su brutalidad, sino por la forma meticulosa con que destruía todo lo que tocaba. Su primera esposa, una muchacha dulce de apenas 18 años, había muerto en circunstancias que las autoridades se habían apresurado a catalogar como accidente doméstico. Pero los rumores susurraban historias más oscuras, golpes que comenzaron como disciplina y escalaron hasta convertirse en algo mucho más siniestro, gritos en la noche que los vecinos fingían no escuchar, y finalmente, silencio. Un silencio permanente que había envuelto la hacienda Salinas como sudario. Las manos de Clara comenzaron a temblar involuntariamente, derramando algunas gotas del café que había estado fingiendo beber. El líquido caliente se esparció sobre el mantel bordado que había pertenecido a su madre,
creando una mancha oscura que parecía extenderse como una profecía de desgracia. «No me casaré con él». Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Apenas un susurro al principio, pero ganando fuerza con cada sílaba, hasta convertirse en una declaración que resonó en la habitación con la fuerza de una bofetada. La determinación en su propia voz la sorprendió tanto como el hecho de que hubiera encontrado el coraje para hablar en absoluto. Don Octavio dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco que hizo tintinear la vajilla y saltar algunas gotas sobre la superficie. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en ranuras que brillaban con una luz peligrosa, como las de un depredador que ha identificado una amenaza a su autoridad. «No me has entendido bien, Clara», dijo con esa voz deceptivamente calmada que usaba cuando su ira había alcanzado niveles que hacían temer por la seguridad física de quien lo hubiera provocado. «No es una petición que puedas aceptar o rechazar según tu capricho. Es una decisión ya tomada, un acuerdo ya firmado. Don Roberto unirá su ganado con mi negocio. Sus tierras expandirán mi influencia en la región, y tú serás la parte más pequeña, pero necesaria del trato. Soy una persona, no mercancía», replicó Clara, su voz temblando pero creciendo en firmeza con cada palabra. Por primera vez en años, sintió que algo dentro de ella se enderezaba, como un árbol joven que encuentra la fuerza para resistir una tormenta. La risa de don Octavio resonó en la habitación como el gruñido de un animal acorralado que revela sus colmillos. Era un sonido sin humor, cargado de desprecio y de la satisfacción cruel de quien está a punto de infligir una lección que considera necesaria. «Eres una mestiza sin dote, sin familia respetable que respalde tu nombre, sin otro futuro que el que yo, en mi generosidad, te proporcione. Deberías agradecer de rodillas que alguien de la posición de don Roberto esté dispuesto a tomarte como esposa, a pesar de la sangre india que corre por tus venas y que todos en este pueblo pueden ver cuando te miran». Las palabras cayeron sobre Clara como puñetazos, cada una diseñada para herirla en los lugares donde sabía que era más vulnerable. Pero en lugar de encogerse como había hecho tantas veces antes, sintió que algo diferente crecía en su interior. Una rabia limpia y poderosa que quemaba más brillante que el miedo. Esa tarde, cuando el calor del desierto se volvía insoportable y las sombras comenzaban a alargarse como dedos oscuros sobre la tierra reseca, Clara tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. En una bolsa de cuero gastado guardó lo único valioso que poseía, un diario donde escribía versos que nadie había leído jamás, un poco de harina, agua en una cantimplora de barro y el collar de cuentas apache que había pertenecido a su madre. Al alba, cuando los gallos apenas comenzaban a cantar y don Octavio roncaba en su habitación, Clara se deslizó fuera de la casa como una sombra. Sus pies descalzos encontraron el sendero polvoriento que llevaba hacia las montañas. Cada paso la alejaba de la vida que conocía y la acercaba a un futuro incierto, pero por primera vez en años respiró profundo sin sentir que el aire se le atoraba en la garganta. El sol de la mañana pintaba el paisaje de tonos dorados y rojos, y Clara caminó hacia él como quien camina hacia una promesa. Durante 3 días atravesó territorio inhóspito, durmiendo bajo estrellas que parecían lágrimas de plata derramadas sobre el terciopelo negro de la noche. Su cantimplora se había vaciado la tarde del segundo día, y para el tercero sus labios estaban partidos y su piel ardía como si la hubieran marcado con hierro. Los pies le sangraban dentro de las botas gastadas y cada paso se había convertido en un acto de fe pura. Fue junto a un arroyo casi seco, donde apenas un hilo de agua se abría paso entre las rocas como una serpiente de plata, que las fuerzas finalmente la abandonaron.
Clara se desplomó sobre la arena caliente, su diario cayendo abierto a su lado, las páginas revoloteando con la brisa como mariposas que intentaran escapar. Su último pensamiento consciente fue una oración silenciosa a la madre que había perdido. Ayana, si hay algo después de esta vida, guíame. El sol estaba hundiéndose tras las montañas cuando Chenoa la encontró, pintando el cielo de colores que parecían sangre y oro mezclados en una profecía de cambio. Durante 4 años había vivido en esas tierras como un fantasma, manteniendo solo contacto esporádico con otros sobrevivientes de su tribu dispersa que vagaban por el desierto como espíritus sin hogar. La traición del gobierno a su gente había dejado cicatrices en su alma que sangraban cada vez que recordaba las promesas rotas, los tratados firmados con tinta que se desvanecía antes de que la pluma tocara el papel, las palabras dulces que sabían a miel, pero envenenaban como cicuta. Su hermano Ainan había sido el último en partir hacia el norte, llevando consigo las esperanzas de encontrar una tierra donde su pueblo pudiera vivir en paz. «Volveré antes del invierno», había prometido, pero habían pasado 2 inviernos desde entonces, y el silencio se había vuelto más elocuente que cualquier mensaje. Chenoa había aprendido a vivir con esa ausencia como una herida que nunca cicatrizaba completamente, sangrando cada mañana al despertar y cada noche antes de dormir. Al ver el cuerpo inmóvil junto al arroyo, su primer instinto fue alejarse. Las mujeres blancas significaban problemas, soldados, preguntas que él no podía responder sin revelar su presencia en esas tierras. Significaban búsquedas organizadas, recompensas ofrecidas y eventualmente la pérdida de este último refugio que había encontrado entre las rocas y el silencio. Pero había algo en la forma como yacía Clara, una vulnerabilidad que trascendía las barreras de raza y cultura, una quietud que no era paz, sino agotamiento absoluto. La posición de su cuerpo le recordó dolorosamente a su hermana menor, Yatahei, que había muerto de hambre en el último invierno antes de la dispersión. Yatahei había yacido así, como un pájaro caído que ha gastado sus últimas fuerzas tratando de volar hacia un hogar que ya no existía. La imagen había perseguido a Chenoa durante años, esos pequeños puños cerrados en un último gesto de resistencia, esos ojos que habían perdido la chispa de esperanza mucho antes de que el cuerpo se rindiera finalmente. Se acercó con la cautela de quien ha aprendido que cada paso en falso puede ser el último, cada movimiento calculado para no hacer ruido sobre la arena y las piedras sueltas que podrían delatarlo a oídos entrenados. Sus mocasines de cuero suave no dejaban huellas profundas, y su respiración se había vuelto tan silenciosa como la de un depredador que acecha su presa. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca para verla claramente, toda pretensión de cautela se evaporó como agua en el desierto. Clara tenía la piel quemada por el sol hasta un tono rojizo que hablaba de días expuestas sin protección alguna. Sus labios estaban tan partidos que pequeños hilos de sangre seca se habían formado en las comisuras y su respiración era laboriosa, como si cada inhalación fuera una batalla que estaba perdiendo gradualmente. Pero lo que realmente capturó la atención de Chenoa fueron las marcas en su cuerpo. En sus muñecas, las líneas circulares y rojizas que solo dejaban las cuerdas apretadas con fuerza por periodos prolongados. En su cuello, hematomas que tenían la forma inconfundible de dedos humanos, como si alguien hubiera tratado de estrangularla y hubiera desistido solo cuando ella había dejado de resistirse. Sin pensarlo 2 veces, la cargó en sus brazos con la ternura que habría usado para levantar a un pájaro herido. Era más liviana de lo que esperaba, como si el sufrimiento hubiera comenzado a consumir no solo su espíritu, sino también su carne, dejándola frágil
como cáscara de huevo. Sus huesos se sentían delicados bajo la piel quemada, y cuando su cabeza se recostó contra el pecho de Chenoa, él pudo sentir el latido débil pero persistente de su corazón, como un tambor distante que se niega a dejar de tocar. La llevó hasta su refugio, una cueva parcialmente oculta por una cortina natural de raíces entrelazadas y piedras que había sido formada por siglos de erosión y viento. Durante años había perfeccionado este escondite, agregando elementos que lo hacían invisible desde la distancia. Ramas secas, colocadas estratégicamente para que parecieran haber caído naturalmente, rocas acomodadas para que el humo de su fuego se dispersara entre las formaciones naturales sin crear columnas reveladoras. Era un hogar que existía sin existir, un lugar donde había aprendido a vivir sin dejar rastro de su presencia. Clara despertó al sentir gotas de agua fresca en sus labios, pero su primera sensación no fue alivio, sino pánico. Su cuerpo se tensó como cuerda de arco y sus ojos se abrieron de golpe, buscando frenéticamente en la semioscuridad de la cueva. El último recuerdo coherente que tenía era el de caminar bajo un sol implacable, con la garganta tan seca que cada respiración se sentía como inhalar arena caliente. Todo lo que había venido después era una nebulosa de dolor, sed y la certeza gradual de que iba a morir sola en el desierto como un animal abandonado. Lo primero que vio fue un rostro bronceado enmarcado por cabello negro que caía hasta los hombros como cortina de seda oscura. Los ojos de Chenoa eran como pozos profundos, llenos de una sabiduría antigua, mezclada con dolor, pero también con una gentileza inesperada que la tranquilizó antes de que su mente pudiera procesar completamente la situación. No había amenaza en esa mirada. No había la dureza que había aprendido a asociar con los hombres. En cambio, había algo que no había visto en años: compasión genuina. Intentó incorporarse, pero él puso una mano firme sobre su hombro. Sus dedos eran callosos por el trabajo, pero su toque era suave como el de alguien acostumbrado a manejar cosas frágiles. «Quieta», le dijo en inglés entrecortado, pero con una voz que tenía la calidad tranquilizadora de agua corriendo sobre piedras lisas. «Mucha sed, agua poco a poco o enfermas más». Clara lo estudió con una mezcla de agradecimiento y cautela que luchaban por dominar sus pensamientos. Había escuchado historias terribles sobre los apaches, cuentos de raid sangrientos, de cautivos torturados, de salvajismo que hacía que las madres mexicanas usaran su simple mención para asustar a los niños desobedientes. Pero en los ojos de este hombre no veía violencia, sino una gentileza inesperada que contrastaba dramáticamente con todo lo que le habían enseñado a esperar. Su ropa era simple, pero cuidadosamente mantenida. Una camisa de algodón que había sido remendada con precisión en varios lugares. Pantalones de cuero suave que mostraban el desgaste del uso constante, pero no el descuido. Llevaba el cabello suelto, excepto por dos pequeñas trenzas a los lados que estaban adornadas con cuentas de turquesa que capturaban la luz del fuego como fragmentos de cielo. No había nada en él que sugiriera la brutalidad que los cuentos describían. En cambio, parecía cansado, como alguien que había vivido demasiado dolor y había aprendido a manejarlo con cuidado. «Gracias», murmuró en español, su voz ronca como papel de lija que ha estado expuesto al sol durante demasiado tiempo. Chenoa asintió y le ofreció más agua, sosteniendo la cantimplora con cuidado mientras ella bebía en pequeños sorbos que su garganta maltratada recibía como bendición. El agua tenía un sabor limpio y fresco que hablaba de manantiales ocultos, de lugares donde la tierra guardaba sus tesoros más preciosos lejos de los ojos de los hombres.
Durante los días siguientes, Clara se recuperó lentamente bajo el cuidado silencioso de su Salvador. Chenoa se movía por la cueva con la gracia silenciosa de alguien que había aprendido a existir sin disturbar el equilibrio natural de las cosas. Por las mañanas desaparecía antes del amanecer y regresaba con plantas que Clara no reconocía, pero que él preparaba en tés que calmaban su fiebre y aliviaban el dolor en su garganta. Sus manos trabajaban con la precisión de alguien que había aprendido medicina no de libros, sino de generaciones de conocimiento transmitido como herencia sagrada. Él le preparaba comidas simples pero nutritivas, raíces hervidas que sabían a tierra y lluvia, frutas silvestres que había recolectado en lugares que solo él conocía, y ocasionalmente pequeños peces que pescaba en pozas secretas, usando técnicas que parecían más arte que trabajo. Cada comida era presentada con un cuidado que sugería que para él el acto de alimentar a alguien era algo sagrado, una responsabilidad que se tomaba con la seriedad de un ritual. La comunicación entre ellos era al principio limitada, pero sorprendentemente rica. Chenoa hablaba un inglés básico aprendido durante los años cuando su tribu aún comerciaba con colonos, mezclado con palabras en español que había recogido aquí y allá. Clara respondía en español, pero gradualmente comenzó a incorporar las pocas palabras en apache que él le enseñaba cuando señalaba objetos o plantas. Pero era en los silencios donde realmente se comunicaban, en la forma como él ajustaba su manta cuando la veía temblar, en cómo ella organizaba instintivamente sus escasas pertenencias para que él tuviera más espacio cuando regresaba de sus expediciones, en las miradas que intercambiaban cuando el viento aullaba afuera de la cueva, recordándoles a ambos que el mundo exterior seguía siendo un lugar peligroso. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, Chenoa le mostró un mapa dibujado en piel de venado. Sus manos temblaron ligeramente al desplegarlo. «Mi hermano», dijo señalando símbolos que Clara no podía descifrar. «Antes de desaparecer, dejó esto, lugar sagrado, agua, pero yo...» Se tocó los ojos y negó con la cabeza. «No sé leer marcas de papel blanco». Clara tomó el mapa con reverencia. Había aprendido a leer de los libros que su madre escondía. Y aunque estos símbolos eran diferentes, algunos elementos le resultaban familiares. «Puedo intentar ayudarte», le dijo, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Chenoa la miró durante un largo momento, como si estuviera pesando algo más que una simple oferta de ayuda. Finalmente, asintió. «Juntos», dijo simplemente. Partieron al amanecer del quinto día, cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a pintar las montañas de rosa y oro. Clara había recuperado algo de su fuerza y Chenoa había preparado provisiones suficientes para varios días de viaje. Caminaron en silencio durante las primeras horas, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero extrañamente cómodos en la compañía del otro. El paisaje que atravesaban contaba historias de sequía y resistencia. Cactus que habían aprendido a guardar cada gota de humedad, arbustos que se aferraban a la vida en terreno aparentemente imposible y en la distancia montañas que se alzaban como centinelas antiguos guardando secretos que solo el tiempo conocía. «¿Tu familia?», preguntó Clara durante un descanso, señalando hacia el horizonte como si allí pudieran estar esperándolo. Chenoa siguió su mirada y por un momento su rostro se endureció con dolor. «Todos dispersos, algunos muertos, otros no sé dónde». Su voz se quebró ligeramente. «Hermano era último. Después del invierno malo él fue hacia norte. Prometió volver con noticias de lugar seguro». Clara sintió que algo se apretaba en su pecho. Conocía esa soledad, esa sensación de estar completamente solo en el mundo. «¿Y tú?», preguntó Chenoa. «¿Tu familia te busca?» «Mi padrastro»,
respondió Clara, y la palabra salió como veneno. Pero no por amor. Era parte de un negocio. Chenoa asintió con comprensión. Había visto suficientes injusticias como para entender que la crueldad no conocía fronteras de raza o cultura. Esa noche, acamparon bajo un cielo que parecía un manto bordado con estrellas. Clara se acurrucó cerca del pequeño fuego que Chenoa había encendido con habilidad ancestral, y por primera vez en años se sintió segura. No era la seguridad de un hogar, sino algo más profundo, la seguridad de estar con alguien que entendía el dolor sin necesidad de explicaciones. «¿Cómo te llamas?», preguntó Clara en voz baja, las llamas danzando entre ellos. «Chenoa», respondió él, «significa paloma en mi lengua». Clara sonrió por primera vez en semanas. «Como yo». Clara significa brillante, luminosa, pero hace mucho que no me siento así. «Luz vuelve», dijo Chenoa mirando las estrellas, «siempre vuelve después de oscuridad más profunda». Durmieron esa noche con la confianza tímida de dos almas heridas que habían encontrado, si no una cura, al menos la promesa de que el dolor podía ser compartido y, al compartirlo, volverse más soportable. Al tercer día de viaje, el destino les presentó una prueba que cambiaría todo y transformaría para siempre la naturaleza de su jornada. Habían seguido el mapa hacia una zona donde antiguos senderos se perdían entre rocas erosionadas por siglos de viento y lluvia ocasional, un lugar donde la tierra parecía haber olvidado cómo ser generosa. El paisaje se había vuelto más hostil con cada milla. Menos vegetación, menos señales de vida, más rocas afiladas que cortaban como cuchillos cuando no se tenía cuidado al caminar. El silencio del mediodía se quebró súbitamente con un sonido que heló la sangre de Clara hasta el tuétano. El llanto débil pero inconfundible de un niño. No era el llanto robusto de un bebé sano que demanda atención, sino algo mucho más desgarrador. El gemido exhausto de alguien que ha llorado tanto que apenas le quedan fuerzas para seguir haciendo ruido, pero que no puede dejar de intentarlo, porque es su única forma de aferrarse a la vida. Chenoa se detuvo inmediatamente, todos sus sentidos poniéndose en alerta máxima, como los de un depredador que percibe peligro. Durante años de supervivencia solitaria, había aprendido a desconfiar de cualquier cosa que pareciera fuera de lugar en el paisaje del desierto. Los niños no sobrevivían solos en esta inmensidad. Si había un niño aquí, significaba que había adultos cerca, y los adultos en estas tierras disputadas rara vez tenían intenciones pacíficas hacia un apache fugitivo. Pero el llanto continuó, desesperado y cada vez más débil, como el último canto de un pájaro que se está muriendo. Era un sonido que ningún ser humano con corazón podía ignorar. Un llamado primitivo que apelaba a los instintos más básicos de protección y cuidado. «¿Oyes eso?», susurró Clara, aunque era una pregunta innecesaria. Era imposible no escucharlo. Chenoa asintió grimly, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento o peligro. «Niño», dijo simplemente, pero su voz cargaba el peso de alguien que sabía exactamente lo que eso significaba en un lugar como este. Siguieron el sonido con la cautela de cazadores, moviéndose de roca en roca, usando cada sombra disponible como cobertura. El terreno se volvía más traicionero a medida que avanzaban, lleno de piedras sueltas que podían causar una caída fatal y barrancos ocultos que aparecían sin advertencia. Pero el llanto los guiaba como faro en la oscuridad, tirando de sus corazones con cada gemido lastimero. Finalmente encontraron la fuente, los restos de un vagón de carga que había sido medio enterrado por una avalancha de arena y rocas. El metal oxidado brillaba bajo el sol implacable como huesos blanqueados por años de exposición, y de su interior, filtrado por capas de escombros, provenía el sonido que los había atraído.
El vagón había sido aplastado parcialmente por rocas del tamaño de un hombre, pero había espacios entre los escombros por donde se podía ver que había un hueco interior. «Dios santo», murmuró Clara, corriendo hacia los restos sin pensar en su propia seguridad. Con cuidado pero urgencia, Chenoa comenzó a apartar las piedras que bloqueaban la entrada principal, mientras Clara se arrodillaba junto a una abertura menor, hablándole suavemente a la criatura que estaba adentro. Sus palabras salían en una mezcla de español y apache, palabras de consuelo que brotaban instintivamente de su corazón maternal. «Ya vamos por ti, pequeña», le decía, su voz temblando con emoción. «Estás a salvo ahora, ya no estás sola». El trabajo de remoción era agotador bajo el sol del mediodía. Las rocas eran pesadas y estaban calientes como hierros de marcar, quemando las manos a través de la piel curtida. Pero gradualmente fueron creando una abertura lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Lo que encontraron dentro les rompió el corazón en pedazos que tardarían años en volver a unirse. Una niña de no más de 6 años, tan sucia que era difícil determinar el color original de su piel o su ropa. Estaba acurrucada en un rincón del vagón como animal herido, con los ojos hundidos por la deshidratación, pero aún vivos con una chispa de esperanza que se encendió como vela cuando los vio. Sus labios estaban partidos y sangrantes, sus mejillas hundidas de hambre, y cuando trató de moverse hacia ellos, se pudo ver que apenas tenía fuerzas para levantar los brazos. Pero lo más desgarrador era que había estado protegiendo algo. Envuelto en sus bracitos esqueléticos, había un pequeño muñeco de trapo tan sucio y desgastado que apenas se podía reconocer lo que había sido originalmente. Se aferraba a él como si fuera lo único que la conectaba con un mundo donde había habido amor y seguridad. «Agua», murmuró la pequeña en español entrecortado, y la palabra salió como croar de rana después de días sin lluvia. Clara la tomó en sus brazos sin vacilar, sintiendo cómo los huesos frágiles de la niña se presionaban contra su pecho como los de un pajarito caído del nido. El cuerpecito era alarmantemente liviano, como si la carne hubiera comenzado a consumirse a sí misma para mantener funcionando los órganos vitales. Su cabello, que una vez pudo haber sido lustroso y suave, estaba ahora enredado y opaco como paja vieja. «Estás a salvo ahora», le susurró Clara, meciendo suavemente el cuerpecito tembloroso. «Ya no tienes que tener miedo, te vamos a cuidar». Mientras Clara alimentaba a la niña con agua gota a gota, Chenoa exploró el resto del vagón con cuidado meticuloso. Los esqueletos que encontró Inside no pertenecían a una familia de viajeros como habían pensado inicialmente, sino a lo que parecían ser personas que habían estado huyendo de algo terrible. La ropa estaba rasgada de maneras que sugerían prisa desesperada. Algunos objetos personales estaban desperdigados como si hubieran sido abandonados durante una huida precipitada, y en el polvo que cubría el suelo del vagón se podían ver marcas que sugerían que habían estado viviendo ahí por semanas, tal vez meses. Pero lo más revelador era que no había señales de violencia externa. Los cuerpos habían muerto por enfermedad, inanición o exposición. Habían muerto lentamente, esperando ayuda que nunca llegó, protegiendo a una niña pequeña con las últimas fuerzas que les quedaban. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Clara cuando la niña hubo bebido suficiente agua como para hablar coherentemente. «Naya», susurró la pequeña, su voz apenas audible como susurro de viento entre las hojas secas. «Mi mamá se enfermó. Estuvimos aquí mucho tiempo. Ella no despertó más». Clara sintió lágrimas quemándole los ojos como ácido. La imagen mental de una madre muriendo lentamente mientras trataba de mantener viva a su hija en este vagón convertido en tumba era más de lo que su corazón podía procesar sin quebrarse. «¿De dónde venían?»,
preguntó con voz cuidadosamente controlada. «¿De un lugar malo?», respondió Naya, acurrucándose más contra el pecho de Clara, como si tratara de esconderse dentro de ella. Había gente enferma, mucha gente muriendo. Los hombres con uniformes no dejaban que nadie saliera, pero mamá dijo que íbamos a morir si nos quedábamos. Corrimos por la noche cuando los guardias estaban dormidos. Chenoa y Clara intercambiaron miradas significativas. Habían escuchado rumores de una epidemia que las autoridades intentaban ocultar para evitar pánico y pérdidas económicas. Poblaciones enteras de nativos habían sido abandonadas a su suerte, sin medicinas ni ayuda, mientras los funcionarios negaban públicamente la existencia de cualquier enfermedad. «No podemos dejarla», dijo Clara, y no era una pregunta. Chenoa estudió a la niña, luego a Clara y finalmente asintió. «No», coincidió, «no podemos». Esa decisión cambió la naturaleza de su viaje. Ya no eran dos adultos en busca de un lugar mítico señalado en un mapa antiguo. Ahora eran una familia improvisada, unidos por la necesidad y la compasión más que por la sangre. Naya se recuperó lentamente bajo el cuidado conjunto de Clara y Chenoa. La niña había desarrollado un apego especial hacia Clara, a quien comenzó a llamar Mamá Clara, pero respetaba profundamente a Chenoa, a quien llamaba tío, y de quien aprendía a identificar plantas comestibles y a moverse silenciosamente por el desierto. Pero el pasado no tardó en alcanzarlos, como buitre que olfatea la carroña desde kilómetros de distancia. Don Octavio había esparcido carteles de recompensa por toda la región, ofreciendo una suma considerable que representaba más dinero del que la mayoría de los trabajadores podían ganar en 2 años de labor constante. Los carteles, impresos en papel fino que contrastaba con la tosquedad de las tabernas y tiendas donde fueron clavados, proclamaban la búsqueda de su hija fugitiva, con una descripción detallada que no omitía ningún detalle físico que pudiera ayudar a identificarla. La acusación que había fabricado era simple, pero devastadoramente efectiva. Clara había robado dinero de la caja fuerte de su tienda antes de huir, una suma específica que don Octavio había calculado cuidadosamente para ser lo suficientemente grande como para motivar a los cazadores de recompensas, pero no tanto como para despertar sospechas sobre por qué una muchacha tendría acceso a tal cantidad. Era mentira, pero era el tipo de mentira que la gente quería creer sobre una mestiza sin familia respetable que la defendiera, sin posición social que la protegiera de las acusaciones infundadas. En cada cantina, en cada mercado, en cada lugar donde los hombres se reunían a beber y contar historias, los carteles habían sido recibidos con interés ávido. La promesa de dinero fácil, combinada con la justificación moral de devolver a una ladrona a la justicia, había creado una red de buscadores que se extendía por todo el territorio como telaraña mortal. Los rastros que habían dejado durante su viaje, huellas en la arena suave, restos de fogatas mal apagadas, el sitio donde habían rescatado a Naya, con toda la evidencia de excavación y perturbación que eso implicaba, fueron seguidos por 3 hombres que don Octavio había contratado específicamente para este trabajo. No eran simples cazadores de recompensas movidos solo por la codicia, sino rastreadores experimentados que conocían el desierto como médico conoce el cuerpo humano, capaces de leer historias completas en una huella parcial o una rama quebrada. Tomás Herrera, primo lejano de don Octavio por parte de una rama familiar que había caído en desgracia económica, lideraba el grupo con la reluctancia de alguien forzado a una tarea que repugnaba a su conciencia. Era un hombre de 40 años, endurecido por años de trabajo bajo el sol implacable,
pero que conservaba algo de humanidad en sus ojos café que sus compañeros habían perdido hace tiempo. Las líneas alrededor de esos ojos hablaban de un hombre que había visto demasiado sufrimiento y que había comenzado a cuestionarse las justificaciones que una vez había aceptado sin pensar. A diferencia de los otros dos, que veían en Clara solo una oportunidad de ganar dinero fácil y un descanso temporal de sus vidas precarias, Tomás había conocido a la madre de Clara. Recordaba a Aiyana antes de que el dolor y la desesperación la consumieran, cuando aún tenía esa gracia natural que hacía que las flores parecieran florecer más brillantes cuando ella caminaba entre ellas. Recordaba cómo esa mujer gentil había sido gradualmente moldeada por las circunstancias hasta convertirse en una sombra de sí misma, y la forma como había muerto, lentamente, tristemente, sin haber conocido jamás la felicidad verdadera, lo había perseguido durante años. Esteban Morales, el más cruel de los tres, era un hombre sin familia ni tierra propia que había hecho del rastreo su profesión por la simple razón de que disfrutaba el poder que le daba sobre otros seres humanos. Sus ojos pequeños y negros brillaban con un tipo de alegría perversa cada vez que hablaba de traer de vuelta a la fugitiva. Y Clara había aparecido en sus sueños no como persona, sino como objeto, como trofeo que demostraría su habilidad y le llenaría los bolsillos. «Ahí están», murmuró Esteban la tarde del 10º día de búsqueda, señalando hacia una columna de humo delgada que se alzaba en la distancia como línea de lápiz contra el cielo rosado del atardecer. Su voz tenía la satisfacción de cazador que finalmente ha encontrado a su presa después de una persecución larga y frustrante. El apache está haciendo fuego. Los tenemos. Tomás estudió el paisaje con ojos entrenados por años de leer el desierto como libro abierto. La columna de humo era delgada y se dispersaba rápidamente, señal de alguien que sabía cómo hacer fuego sin llamar atención. Pero más importante, había algo en el patrón del humo que sugería domesticidad. No era el fuego ocasional de viajeros de paso, sino algo más permanente, más cuidadoso. «Son 3 ahora», observó, ajustando su sombrero contra el sol que aún quemaba aunque comenzara a descender. «Hay una niña con ellos». «Mejor», gruñó Manuel Vega, el tercero del grupo, un hombre bajito y fornido, cuyas manos siempre parecían estar sucias, sin importar cuánto tiempo pasara desde su último trabajo. Sus dientes amarillos brillaron en una sonrisa que no tenía nada de humor, cuando agregó: «Niña valdrá dinero extra en el mercado de esclavos de Chihuahua. Conozco compradores que pagan bien por mercancía joven». Tomás sintió que algo se revolvía en su estómago, como serpiente venenosa que despierta. La idea de vender a una niña, cualquier niña, lo llenaba de una náusea que tenía raíces morales profundas. Pero también sabía que no tenía opción real en este asunto. Necesitaba este trabajo para pagar las deudas que lo tenían al borde de perder su propia tierra, las mismas deudas que don Octavio había usado como palanca para forzarlo a este trabajo en primer lugar. El sistema era perfecto en su crueldad. Usar la desesperación de un hombre para obligarlo a perpetuar la desesperación de otros, creando una cadena de sufrimiento que se alimentaba a sí misma con la eficiencia de una máquina diseñada en el infierno. Esa noche acamparon a 1,5 kilómetros del lugar donde habían visto el humo, lo suficientemente cerca para vigilar, pero no tanto como para ser detectados. Tomás se ofreció a tomar el primer turno de guardia, pero en realidad quería tiempo para pensar, para luchar con la decisión que sabía que tendría que tomar antes del amanecer. Cuando Esteban y Manuel finalmente se durmieron, roncando con el abandono de hombres que nunca habían conocido el insomnio de la conciencia culpable, Tomás se levantó silenciosamente y caminó hacia el campamento donde Clara, Chenoa y la niña dormían junto a su fuego casi extinguido. Su plan era simple: hablar con ellos, advertirles sobre Esteban y Manuel.
y encontrar alguna forma de salir de esta situación sin traicionar completamente lo que quedaba de su alma. Pero lo que no esperaba era reconocer a la niña. Esa noche, Clara despertó con el instinto animal de quien ha vivido en peligro constante. El fuego se había reducido a brasas que parpadeaban como ojos rojos en la oscuridad. Chenoa no estaba en su lugar habitual, junto a las rocas donde solía montar guardia, pero podía escuchar su voz baja, hablando con alguien más allá del círculo de luz. Se incorporó silenciosamente, asegurándose de que Naya siguiera durmiendo profundamente envuelta en su manta, y se acercó hacia donde provenían las voces. Lo que vio la hizo contener la respiración. Chenoa estaba hablando con un hombre que Clara reconoció inmediatamente, Tomás Herrera. Había visto su rostro en el pueblo muchas veces, pero nunca habían intercambiado más que saludos corteses. «No vine por el dinero», estaba diciendo Tomás en voz baja. «Vine porque don Octavio amenazó con embargar mi rancho si no te traía de vuelta». «Ella no volverá», respondió Chenoa en su español cuidadoso. «Libre ahora». «Entiendo eso», suspiró Tomás. «Pero hay algo más que necesitas saber. La niña que está con ustedes, ¿de dónde la sacaron?» Clara se acercó más, asegurándose de mantenerse oculta entre las sombras. «¿Por qué preguntas?», inquirió Chenoa, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. «Porque es mi sobrina», respondió Tomás, y su voz se quebró ligeramente. «Mi hermana Luz vivía en San Patricio con su hija. Cuando comenzó la enfermedad, las autoridades sellaron el pueblo y prohibieron que nadie saliera. Luz logró escapar con la niña, pero después perdí su rastro. El mundo de Clara se tambaleó. Naya tenía familia que la buscaba, que la amaba. «La niña está bien», dijo Chenoa después de un momento. «Mujer Apache la cuida, la ama». «¿Apache?», Tomás pareció confundido. «Pensé que Clara era española». «Es mezclada, como la niña, como tú, probablemente, si miras atrás, suficientes generaciones». Tomás se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Puedo verla?» Chenoa lo estudió cuidadosamente, luego asintió. «Pero no la despiertes, ha sufrido mucho». Los tres caminaron en silencio hacia donde dormía Naya. A la luz tenue de las brasas, Clara pudo ver cómo el rostro de Tomás se suavizaba al reconocer los rasgos familiares en la carita dormida de la niña. «Tiene los ojos de mi hermana», murmuró, secándose una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Luz era una buena mujer. No merecía morir así. «Ninguna madre merece eso», coincidió Clara, saliendo finalmente de las sombras. Tomás se sobresaltó, pero Chenoa hizo un gesto tranquilizador. «Clara», dijo simplemente. «Don Tomás», saludó Clara con formalidad cautelosa. «Señorita Clara», respondió él quitándose el sombrero. Lamento todo esto. Sé que usted no robó nada. Su madre era una mujer honesta y no hay razón para pensar que usted sea diferente. Entonces, ¿por qué está aquí?» «Porque don Octavio tiene poder sobre mí, igual que lo tenía sobre usted», admitió Tomás con amargura. «Pero después de ver a mi sobrina, después de entender lo que ustedes han hecho por ella, no puedo llevarla de vuelta a esa vida». Clara sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había estado cargando sin darse cuenta. «¿Qué propone?», preguntó Chenoa. Tomás se quedó pensativo durante un momento. «Hay algo que necesitan saber sobre la epidemia. No es solo una enfermedad natural. Las autoridades sabían que iba a estallar y no hicieron nada para prevenirla. Peor aún, cuando comenzó, sellaron los pueblos afectados para evitar que se extendiera a las comunidades blancas más prósperas». «¿Tienes pruebas?», preguntó Clara. «Documentos», asintió Tomás. «Cartas del gobernador a los comandantes locales. Órdenes específicas de contener la situación sin importar el costo humano. Mi hermana logró sacar algunos papeles antes de huir. Los escondió en el vagón donde ustedes encontraron a Naya». Clara y Chenoa intercambiaron miradas.
No habían buscado documentos entre los restos del vagón. Si esos documentos llegan a las autoridades correctas, continuó Tomás, podría haber justicia, no solo para los que murieron, sino para los sobrevivientes, compensación, reconocimiento de lo que pasó. ¿Y nosotros?, preguntó Clara. ¿Qué pasa conmigo, con don Octavio? Tomás sonrió por primera vez desde que había llegado. Si yo regreso con evidencia de corrupción gubernamental que salva mi pellejo y mi rancho, don Octavio será el menor de los problemas. El gobernador necesitará chivos expiatorios, hombres como su padrastro, que conocían la situación y no dijeron nada, serán perfectos. Al amanecer siguiente regresaron al vagón abandonado. Esta vez, con Tomás ayudándolos, removieron completamente los escombros y encontraron lo que habían pasado por alto en su primera visita. Una bolsa de cuero enterrada bajo un montón de ropa, conteniendo no solo documentos oficiales, sino también un diario personal de Luz, donde detallaba día a día la progresión de la epidemia y las acciones de las autoridades. «Esto es suficiente», dijo Tomás después de revisar los papeles. «Con esto puedo ir directamente al juez federal en Santa Fe. Es un hombre honesto que no tiene conexiones con la política local». «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó Clara. «2 semanas, tal vez 3. Mientras tanto, ustedes necesitan mantenerse ocultos. Don Octavio no se rendirá fácilmente, y cuando se dé cuenta de que no regreso con ustedes, enviará más hombres». Chenoa señaló hacia las montañas más altas. «Conozco el lugar, agua, cuevas, difícil de encontrar para quien no conoce el camino». «Perfecto». Tomás se volvió hacia Clara. «Señorita, cuando esto termine, usted será libre. Más que libre, será una heroína. La mujer que ayudó a exponer una de las mayores injusticias en la historia de este territorio». Clara sintió que las rodillas se le debilitaban. Después de años de vivir como prisionera, la idea de la libertad verdadera parecía demasiado grande para caber en su mente. «¿Y Naya?», preguntó. Tomás miró hacia donde la niña estaba recogiendo flores silvestres bajo la supervisión cuidadosa de Chenoa. «Naya necesita una familia que la ame. Está claro que ustedes la aman. Si están dispuestos, me gustaría que la adoptaran oficialmente. Luz habría querido que su hija creciera con amor, no solo con obligación familiar». Clara sintió lágrimas quemándole los ojos. «Sí», susurró. «Sí, queremos adoptarla». Naya corrió hacia ellos con un ramo de flores del desierto en sus pequeñas manos. «Mira, mamá Clara, son bonitas como tú». Clara la alzó en sus brazos, inhalando el aroma dulce de su cabello y sintiendo cómo su corazón se expandía para hacer lugar a este amor inesperado e incondicional. Las 3 semanas que siguieron fueron las más difíciles y, paradójicamente, las más felices de la vida de Clara. Chenoa los guió hacia un valle oculto entre montañas rocosas, donde una fuente natural proporcionaba agua fresca y cristalina. El lugar parecía tocado por magia. Flores silvestres crecían en abundancia, árboles frutales salvajes ofrecían alimento y cuevas naturales proporcionaban refugio seguro. Durante los días, Clara enseñaba a Naya a leer y escribir usando las páginas en blanco de su diario. La niña era una estudiante ávida, hambrienta de conocimiento después de meses de supervivencia básica. Chenoa le enseñaba a ambas sobre plantas medicinales, cómo seguir rastros de animales y cómo leer los signos del clima en las nubes y el viento. Por las noches se sentaban alrededor del fuego y compartían historias. Clara recitaba poemas de memoria. Chenoa contaba leyendas apaches sobre los espíritus de las montañas, y Naya inventaba cuentos fantásticos sobre princesas valientes que salvaban a dragones en apuros en lugar de ser salvadas por ellos. Fue durante una de esas noches que Clara se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no era la mujer asustada que había huido de Socorro semanas atrás.
La supervivencia en el desierto, el cuidado de Naya y la compañía constante de Chenoa la habían transformado en alguien más fuerte, más segura de sí misma. «¿En qué piensas?», preguntó Chenoa, notando su expresión pensativa. «En que por primera vez en mi vida me siento completa», respondió Clara. «Como si todas las piezas rotas de mi alma hubieran encontrado su lugar». Chenoa la estudió a la luz dorada del fuego. Durante las semanas que habían pasado juntos, había llegado a admitir para sí mismo que sus sentimientos hacia Clara habían evolucionado más allá de la compasión o la amistad. Pero también sabía que ella había sufrido demasiado a manos de los hombres como para presionarla con expectativas románticas. «Tú también eres completa para mí», dijo finalmente, con esa honestidad directa que caracterizaba a su pueblo. «Y para Naya». Clara lo miró directamente a los ojos. «¿Qué pasará cuando esto termine? Cuando seamos libres de verdad, quiero decir». «No sé», admitió Chenoa, «pero espero que sigamos juntos, como familia, a pesar de que soy mestiza y complicada y vengo con problemas». Chenoa sonrió, una expresión rara en su rostro serio, pero que lo transformaba completamente. Especialmente por eso, Naya, que había estado fingiendo dormir, se acurrucó entre los dos adultos. «¿Vamos a ser una familia verdadera?», preguntó con esa honestidad brutal de los niños. «Sí», respondió Clara sin vacilar. «Vamos a ser una familia verdadera». Tomás regresó exactamente 3 semanas después, pero no llegó solo. Lo acompañaba un hombre mayor vestido con la sobriedad formal de un funcionario federal, y su rostro traía noticias que cambiarían todo. «Señorita Clara», dijo Tomás sonriendo ampliamente, «le presento al juez Samuel Morrison, del Tribunal Federal de Santa Fe». El juez Morrison era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco como nieve y ojos azules que irradiaban autoridad, pero también bondad. Se acercó a Clara con respeto evidente. «Señorita Valdés», dijo quitándose el sombrero, «es un honor conocer a la mujer cuya valentía ha expuesto una de las mayores injusticias de nuestro tiempo». Clara sintió que las rodillas se le debilitaban. «Entonces, los documentos que ayudó a recuperar han resultado en arrestos inmediatos», explicó el juez. «El gobernador ha sido removido de su cargo. 3 comandantes militares están bajo investigación federal y don Octavio Herrera, junto con varios otros comerciantes que se beneficiaron del encubrimiento, enfrentan cargos por complicidad». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Chenoa, manteniendo a Naya cerca de él. «Significa», sonrió el juez, «que la señorita Clara no solo es libre de todos los cargos fabricados, sino que como ciudadana que ayudó a la justicia federal tiene derecho a compensación por los daños sufridos. Además, como menor sobreviviente de la epidemia encubierta, la niña Naya recibirá una pensión del gobierno hasta que cumpla 18 años». Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. «¿Compensación? La propiedad que don Octavio reclamaba como suya legalmente le pertenece a usted», explicó Tomás. «Su madre nunca cedió oficialmente sus derechos, y él no tenía autoridad legal para casarla contra su voluntad. Además, el gobierno federal le está otorgando una concesión de tierras aquí, en este valle, como reconocimiento por su servicio a la justicia». Chenoa miró alrededor del valle que habían llegado a amar. «Este lugar será nuestro, oficialmente suyo», confirmó el juez. «Título de propiedad registrado a nombre de Clara Valdés. Y... ¿puedo preguntar su nombre completo, señor?» «Chenoa Amachi», respondió el apache con dignidad. «Chenoa Amachi», repitió el juez, escribiendo en un documento oficial. «¿Como esposo de la señorita Valdés?» Clara y Chenoa se miraron. No habían discutido matrimonio formal, pero en sus corazones ya eran familia. «Sí», respondió Clara firmemente, «como mi esposo. ¿Y la niña?» «Nuestra hija adoptiva»,
agregó Chenoa, poniendo su mano protectoramente sobre el hombro de Naya. El juez sonrió. Entonces es mi placer presentarles los documentos de propiedad del Valle de la Esperanza, como se registrará oficialmente a nombre de la familia Amachi Valdés. 6 meses después, el Valle de la Esperanza había florecido como oasis en el desierto. Clara y Chenoa habían construido una casa sólida cerca de la fuente natural, con habitaciones suficientes para ellos, para Naya y para los huéspedes que comenzaron a llegar, otros sobrevivientes de la epidemia, familias mestizas que buscaban un lugar donde las diferencias fueran celebradas en lugar de temidas, niños huérfanos que necesitaban amor y educación. Clara había establecido una escuela donde enseñaba a leer y escribir tanto en español como en inglés, mientras Chenoa compartía conocimientos tradicionales sobre medicina herbal, agricultura sostenible y respeto por la tierra. Naya, ahora de 7 años, había florecido como una flor del desierto, convirtiéndose en traductora natural entre los niños de diferentes culturas que llegaban a la escuela. La comunidad había atraído la atención positiva de reformadores educativos de todo el territorio. Clara había comenzado a escribir no solo poesía, sino también informes detallados sobre métodos de educación intercultural que estaban siendo estudiados en universidades del este. Una tarde de primavera, mientras Clara enseñaba a un grupo de niños en el patio sombreado bajo los árboles, vio acercarse a un visitante inesperado. Don Roberto Salinas, el hombre con quien don Octavio había querido casarla, llegó montado en un caballo magnífico, pero su expresión no era amenazante, sino curiosa. Se acercó con cautela y se quitó el sombrero respetuosamente. «Señora Clara», dijo usando deliberadamente el título marital. «Don Roberto», respondió ella con serenidad, aunque todos sus instintos se pusieron alerta. «Vine para disculparme», dijo el hombre, sorprendiéndola completamente. «Cuando don Octavio me propuso matrimonio con usted, yo sabía que usted no estaba de acuerdo, pero necesitaba la tierra que él ofrecía para salvar mi hacienda». Clara estudió su rostro y vio vergüenza genuina mezclada con respeto. «Ahora», continuó él, «veo lo que ha construido aquí. Veo la mujer extraordinaria que es, y me doy cuenta de que habría sido un error terrible para ambos. Usted pertenece aquí, con su familia verdadera, haciendo este trabajo importante». «Gracias», respondió Clara simplemente. «Más que eso», agregó don Roberto, «quiero contribuir a su escuela. Mi hija menor necesita la educación que usted ofrece. ¿Podría traerla aquí?» Clara miró hacia donde Chenoa estaba trabajando en el jardín con algunos de los niños mayores. Luego hacia Naya, que estaba ayudando a una niña más pequeña con sus letras. «Por supuesto», respondió. «Todos los niños son bienvenidos aquí». Esa noche, después de que los estudiantes regresaran a sus casas y Naya se durmiera acurrucada entre sus padres adoptivos, Clara y Chenoa se sentaron en la terraza de su hogar, contemplando las estrellas que brillaban como promesas de esperanza en el cielo infinito. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido todo si no nos hubiéramos encontrado?, preguntó Clara, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. «No», respondió Chenoa, besando suavemente su cabello, «porque esto era inevitable. Nuestros corazones estaban destinados a sanarse juntos». En la distancia se podía escuchar el suave murmullo de la fuente que había dado vida a su valle y el susurro del viento nocturno entre los árboles que habían plantado con esperanza y regado con amor. Clara cerró los ojos y sintió que cada cicatriz en su alma había encontrado su propósito, no solo como recordatorio del dolor pasado, sino como testimonio de la fuerza que había necesitado para llegar hasta este momento de paz perfecta.
La mujer que había huido hacia un futuro incierto se había convertido en la mujer que había construido un hogar donde la esperanza crecía como flores silvestres después de la lluvia, natural y abundante y hermosa.